Queridos amigos, estamos iniciando nuestro programa Ñande Yarañe Nuevo Testamento. La palabra del Señor que llega hasta nuestros corazones, nuestra vida, para transformar nuestra sociedad. Juntos queremos hacer este camino escuchando la palabra de Dios, la vida de Jesús, sus discípulos y ahora nosotros, que nos comprometemos en vivir los mandamientos y la palabra que Dios dejó en nuestro corazón. Iniciamos de esta manera Ñande Yarañe Nuevo Testamento. Pedimos la intercesión de nuestra Madre, la Virgencita, auxiliadora de los cristianos. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Y así damos inicio a nuestro estudio bíblico Ñande Yarañe Nuevo Testamento. Bienvenidos a Ñande Yarañe, un espacio de reflexión donde compartimos con el Padre Víctor Luis Cabañas sus conocimientos sobre el Antiguo y Nuevo Testamento. Este programa cuenta con el apoyo de la Fundación Santa Librada. Comercial San Cayetano patrocina este espacio de evangelización. Queridos amigos, estamos iniciando con Ñande Yarañe Nuevo Testamento. Estamos nosotros reflexionando con el Evangelio de San Juan, el capítulo 2 principalmente. Estamos hoy queriendo subrayar y en nuestro estudio bíblico el versículo 22. Por eso, cuando Jesús resucitó de entre los muertos, sus discípulos se acordaron de lo que había dicho y creyeron en la Escritura y en las palabras que Él había dicho. Aquí, queridos amigos, estamos dentro de nuestro contexto bíblico, es decir, toda esta narración del incidente en el templo de Jerusalén. Hay otras Biblias que dicen, ¿verdad?, la purificación del templo, en fin. Cada una de las visiones bíblicas tienen su título propio, ¿verdad? Porque los títulos que encontramos ahí no hacen parte, en realidad, de la Biblia, sino que cada edición, un título y porque los títulos normalmente nos indican el tema de qué se trata toda esa narración, todos esos versículos. Del versículo 13 al versículo 22. Estos versículos que encontramos aquí nos hablan entonces de este incidente. La Pascua de los judíos estaba cerca y Jesús subió a Jerusalén. En el templo encontró a los vendedores de bueyes, ovejas y palomas y a los cambistas de monedas que estaban instalados. Y haciendo un látigo con cuerdas sacó las ovejas y los bueyes y a los cambistas les tiró las monedas y les volteó las mesas. A los vendedores de palomas les dijo: saquen todo de aquí, no hagan de la casa de mi padre una casa de negocio. Entonces sus discípulos recordaron lo que estaba escrito: el celo de tu casa me devora. Entonces los judíos le reclamaron diciéndole: ¿qué señal nos das que justifique lo que haces? Jesús le respondió: destruyan este templo y en 3 días lo levantaré. Los judíos replicaron: 46 años han demorado en construir este templo y tú en 3 días lo levantarás. Pero Jesús hablaba del templo de su cuerpo. Por eso, cuando Jesús resucitó entre los muertos, sus discípulos se acordaron de lo que había dicho y creyeron en la Escritura y en las palabras que Él había dicho. Última palabra, última frase, este último versículo. Por eso, cuando Jesús resucitó de entre los muertos, sus discípulos se acordaron de lo que había dicho y creyeron en la Escritura y en las palabras que Él había dicho. Para el año de estudio, este día Guaina lleva. ¿Qué es, queridos hermanos, lo que el contexto bíblico nos dice? Funciona como un comentario teológico en realidad. Un comentario teológico, esa caña de ¿verdad? Y une el gesto profético de Jesús en el templo con su propia resurrección. Es decir, la teología es
Este es el templo que ustedes pueden destruirlo, lo crucifican, lo matan, pero sin embargo después lo volveré a levantar. En 3 días, resurrección, es decir, es la presencia de Dios. Ñandé, ya destruirse, ya yucasebe, ñande yara, lleva, pero no lo podemos hacer, queridos amigos. A Dios no lo matamos. Destruyan este templo y en 3 días lo levantaré. Y justamente después dice que los discípulos no entendieron, no entendéis, naña entendéis. Entonces, ¿qué la ñan de lápiz? ¿Qué la ñan de lápiz? La ñan entendéis muchas cosas, queridos amigos, de las afirmaciones del Señor. Pero la resurrección, tras justamente este fenómeno tan grande que llama la atención, el aneste, que es un verbo en pasado, en aneste, de anástasis, quiere decir levantarse, queridos amigos. Opea la resurrección. Se alzó con poder, dice, o sea, el poder y la fuerza del Espíritu, queridos amigos, que lo lleva a la nueva vida. Y entonces ellos también hacen memoria viva después, queridos amigos, porque la palabra nestesan, entonces, es nestesan, que quiere decir hacer memoria viva, y mandu pero lo trae de una manera viva, es decir, es el memorial que nosotros siempre decimos, por eso hacer memoria, de ahí recuerdo, de ahí mandu sino que lo hacen parte y lo hacen como si fuese hoy, queridos amigos, que sucede eso. La resurrección hoy tiene que suceder en nuestra vida. Entonces no es simplemente un reanimar un cuerpo cadavérico, ¿entienden? Ahí pega la resurrección. Resurrección es, queridos amigos, esos valores y principios que se vuelven siempre a vivir en nuestra comunidad. Estos valores y principios que el Señor deja en el corazón, pega la resurrección. El hecho de levantarse con poder quiere decir que Ñandemopu ella lleva a nosotros de la muerte. ¿Se acuerdan que hablamos de la palabra mut? Mut quiere decir matar. Yayuká lleva de la pichabe. Yayuká, los proyectos, o Yayuká, todas las cosas lindas que el Señor, con su gran poder, inteligencia, omnisciencia, etcétera, etcétera, me llama. Pero ibas a Beñandé, al querer ser como dioses, estamos matando por nuestra autosuficiencia. Y no dejamos que la comunidad, no dejamos que el grupo, nuestros queridos amigos, pueda desarrollarse según estos valores, principios que el Señor nos ha dado como cualidades. Volvemos nosotros enseguida con más de Yarañe Nuevo Testamento. La Asociación Paraguaya de los Caballeros de la Soberana Orden de Malta, Ñande Yarañe Televisión transmite las 24 horas. Les invitamos a seguir nuestros programas y sobre todo a seguir apoyándonos con su aporte para evangelizar nuestro país, evangelizar nuestras familias. Dios les bendiga a todos. Hoy tu gracia me renueva y me anima a seguir. Hoy tu amor me da consuelo y me anima a vivir. Eres Dios y eres mi amigo, me levantas cuando caigo. Eres fiel en todo tiempo y hoy te abro el corazón. Te ofrezco mi vida.
me rindo a tus pies. Mi alma te anhela y siempre te amaré. Me sentía rechazado y solo tú creíste en mí. Perdonaste mis pecados y vida nueva tengo en ti. Eres Dios, eres mi amigo, me levantas cuando caigo. Eres fiel en todo tiempo y hoy te abro el corazón. Te ofrezco mi vida, me rindo a tus pies. Mi alma te anhela y siempre te amaré. Eres mi pastor, nadie como tú. Estaba perdido y me buscaste, Dios, y me quedaré siempre junto a ti. Encontré tu amor y te voy a seguir. Eres mi pastor, nadie como tú. Estaba perdido y me buscaste, Dios, y me quedaré siempre junto a ti. Encontré tu amor y te voy a seguir. Te ofrezco mi vida, me rindo a tus pies. Mi alma te anhela y siempre te amaré. Te amaré, te amaré, te amaré, te amaré. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano. Humaitá 168, Casi Capitán Vado, ciudad de Luque. Instrumento de tu paz, que donde hay odio ponga yo amor, donde hay ofensa ponga yo perdón, donde hay discordia ponga yo la unión, donde haya duda ponga fe, donde haya error ponga yo verdad, donde hay tristeza ponga yo alegría, donde hay tinieblas ponga yo la luz. Maestro, que no me empeñe
con el Pacto de Confianza, MGO. ¿Alguna vez te imaginaste lo que significa el Pacto de Confianza? Es nuestro compromiso de llevar a tu hogar marcas de calidad. Es comprometernos a darte el mejor servicio postventa con la seguridad de nuestro sello de garantía en todos tus productos. Y más de 130 agentes autorizados de servicio técnico en todo el país. Es el compromiso de estar cerca tuyo siempre a través de una red de distribución que nos permite llegar a cada rincón del país. ¿Te imaginabas que el pacto significa todo esto? Queridos amigos, seguimos con Ñande Yarañe en Nuevo Testamento. Estamos nosotros con el capítulo 2 del Evangelio de San Juan y hoy de una manera especial cerrando este versículo 22, la narración que habíamos comenzado en el versículo 13 sobre este incidente en el templo. En el fondo, la pedagogía, o sea, la enseñanza que nos da aquí la iglesia, la comunidad cuando escribe este texto bíblico es para mostrarnos y decirnos, peagogina lleva la orero esa casea pm va eva loico va que veñan de yaran bien va eva la peñan de yara lo hipotaba que ñan de jehui de la comunidad hamba ere paja e o lleva la ñane redimi hanwa la salvación ñan de pisino hanwaisha ñan de pe hanwaisha lleva pemba e posipo huevi, ¿verdad? Todo esto, queridos amigos, es teología. Por eso decíamos que en el contexto bíblico nos encontramos dentro de una reflexión teológica y especialmente este versículo que estamos mirando nosotros. La memoria, queridos amigos, por lo tanto, no es una memoria psicológica, etcétera, etcétera, sino que, decíamos anteriormente también, es una memoria espiritual, del espíritu. Es decir, entonces, la memoria espiritual y la memoria teológica, queridos amigos, lo que está haciendo es actualizar ese misterio de la resurrección de Jesús en nuestra propia resurrección. Entonces, muchas veces me llaman, queridos amigos, o me escriben, ¿verdad?, algunos protestantes, pero por la pinta yo valoro, ¿verdad?, que por lo menos en Duico hay la ñan de Yarañe, pero muchas veces muy fanático, no entendé, dejando de entenderse. Y claro, cuando uno se mete en el fanatismo es imposible entender la palabra de Dios. Porque al tomar al pie de la letra, quiere decir que no entendéis la Biblia, no entendéis la Biblia. La Biblia no se lee de un sentido histórico, así literal de lo que está escrito. La Biblia, nada más y ponete de eso, una memoria teológica, entonces, que apunta siempre de un sentido espiritual, no es en un sentido psicológico. Porque muchas personas, al mirar desde un sentido histórico, de un sentido literal, su memoria quiere que sea una memoria psicológica, porque está enfermo psicológicamente. Fíjense nomás, pero hagan, yo le estoy hablando de sociología, sé que vaya como anda ahí, porque añende. Todas estas cosas son estudios, queridos amigos, que se hacen. Y pregunten a los psicólogos, ¿verdad? Muchos, lastimosamente, de los que hicieron, porque esto en realidad la palabra sería apostasía, ¿verdad? Yo digo ya hermanos separados, por no que la ya yo abuña, yo no iron babis, entonces decimos hermanos separados, hermanos con otras corrientes, pues pero en realidad es una apostasía, ¿verdad? Apostasía quiere decir directamente dejar las verdades auténticas y esenciales de la vida cristiana. Y entonces, por cuestiones psicológicas, ahí está. Dentro de la sociología y con la ayuda de la psicología, nosotros entendemos, queridos hermanos, normalmente, ¿por qué se cambia de religión? ¿O por qué se cambia y dice yo ahora voy a hacer esto o aquello? ¿Por qué? Y porque siempre hay algún problema más bien de relación, queridos amigos. O porque me fui aquí y dice, no me atendió bien ese sacerdote, no me atendió bien fulano, o fulana de tel se va siempre a la misa, entonces yo prefiero ir a otra carpa, a otra religión. Ese es un problema psicológico, no es un problema bíblico doctrinal. No me vengas entonces a confundir las cosas. Eso quiere decir, queridos amigos, ¿sabe qué? Ignorancia. Y es más todavía porque es una ignorancia supina realmente. Entonces tenemos que entender estas cosas, queridos amigos, porque si no, no podemos hacer. Yo ya por la debate,
¿Entendiste? Cuando hay un fanatismo y cuando hay elementos ya doctrinales negativos, no se puede hacer un debate, porque para un debate vos tenés que conocer primero, o sea, tenés que descifrar verdaderamente, pero con los elementos, con los instrumentos exegéticos adecuados, no lo que me viene a mi cabeza. Primero ya el principio, ¿verdad?, de exégesis, que lastimosamente se ha invadido mucho dentro de la teología protestante, lo que me dice el Espíritu Santo, lo que me inspira el Espíritu Santo. A ver, y por lo que me inspira el Espíritu Santo, simplemente. No es lo que viene a tu cabeza, sino que es justamente saber. Por eso hay un contexto bíblico, hay un contexto histórico, hay un contexto cultural, antropológico, esencial y fundamental, en donde se está escribiendo esta reflexión. Y eso es justamente lo que nosotros en el hebreo se dice el zahar, ¿verdad? El recordar, que va mucho más allá de simplemente un recordar pasajero. Es un tzikarón, ellos le dicen después, ¿verdad?, en la combinación, que quiere decir un memorial. La memoria de una vida que nosotros llevamos, pero sobre principios y valores que responden a la necesidad del hombre. La construcción del reino de Dios, lo que Jesús nos trae es eso, ¿verdad? O sea, es la vida. Es ahí donde tenemos que apuntar, queridos amigos. Así es que, este acontecimiento pascual es aquí donde se va a revelar la verdad, pero esa verdad plenamente, queridos amigos, que nos lleva a entender la identidad del cristiano. Volvemos enseguida con más de Yarañé en Nuevo Testamento. Con el pacto de confianza, MGO. ¿Alguna vez te imaginaste lo que significa el pacto de confianza? Es nuestro compromiso de llevar a tu hogar marcas de calidad. Es comprometernos a darte el mejor servicio postventa con la seguridad de nuestro sello de garantía en todos tus productos. Y más de 130 agentes autorizados de servicio técnico en todo el país. Es el compromiso de estar cerca tuyo siempre a través de una red de distribución que nos permite llegar a cada rincón del país. ¿Te imaginabas que el pacto significa todo esto? Descubrí la máxima velocidad de internet con Fiber en Barete. Tu hogar o negocio merece la mejor tecnología. Películas, juegos, conferencias, sin interrupciones. Conecta tu hogar o empresa al futuro hoy mismo. ¿Estás listo para más libertad? Con Vox disfruta de Mishimi 2.0 con 20 gigas todos los días durante 15 días completos. Con Paco Vox. Conectado a donde vayas. Dios Padre Todopoderoso, te pedimos con mucha confianza crecer en la fe, ser constantes en la esperanza y perseverantes en el amor. Tú concediste a tu siervo sacerdote Julio constancia y fortaleza en el servicio sacerdotal a toda la Iglesia. Concédenos la gracia de ver reconocidos sus méritos como modelo de vida cristiana y el honor de los altares. Otórganos imitar su ejemplo y amar siempre tu voluntad. Por Jesucristo, nuestro Señor. Amén. Ella es paraguaya, en cada cupé. Y no hay paraguayo que no la quiera. Y ustedes saben que en toda América la mujer paraguaya es la mujer más gloriosa. Y no porque haya estudiado más que otras, porque esa mujer, la mujer del Paraguay, ustedes, las mujeres paraguayas que están acá, supo asumir un país derrotado por la injusticia y los intereses internacionales. Y ante esa derrota llevó adelante la patria, la lengua y la fe. Y la Virgen, al
tomar la ciudadanía paraguaya bajo el nombre de los Milagros de Cacupé, nos dice que también está dispuesta a ayudarnos a llevar adelante la patria, la lengua, o sea, la cultura y la fe. Es la madre de la fe. Por eso es doblemente gloriosa esta imagen, por ser la madre de Dios y por ser paraguaya. Así que lo menos que se merece es un aplauso. Ya las caravanas de los promeserios ascienden la loma de Cacupé, campanas de bronce tocando oraciones, llaman a los fieles con su canto dulce para el Ñemboé. Virgencita Santa, recuerdo de un día, con salmo en los labios, hasta aquí llegué, y allí de rodillas en tu santuario, con fervor creyente como un peregrino yo también oré. Oh Virgencita de los milagros, tú que eres buena, oye mis ruegos, vengo a pedirte que tus perdones lleguen a mí. Caudal de hechizos y de ternuras hay en tus ojos, que son azules como este cielo que cubre el suelo donde nací. Como en un misterio de leyenda sabia, de un tiempo remoto que no debo volver, evoco tu imagen, que es la de mi raza, de estirpe serrana, virgencita india de Cacupé. Un día quisiera llevarte muy lejos, pero en un milagro dijiste comer. Desde entonces ciego, creyente y sincero, tu pueblito humilde, virgencita santa, se postuló a tus pies. Oh virgencita de los milagros, tú que eres buena, oye mis ruegos, vengo a pedirte que tus perdones lleguen a mí. Caudal de hechizos y de ternuras hay en tus ojos, que son azules como este cielo que cubre el suelo donde nací. Queridos amigos, apoyemos al primer canal católico del país, Ñande Yarañé. Aquí nosotros les presentamos el QR. Escaneando podés abrir desde la cuenta de tu banco y podés ayudarnos a evangelizar. Eduquemos a través de la evangelización y evangelicemos a través de la educación. Gran rifa de fin de año para el 30 de diciembre, vísperas ya del año próximo que se inicia. Gran rifa Ñande Yarañé. Todos están invitados a participar y a colaborar con el primer canal católico del Paraguay. Martes 30 de diciembre sorteamos 30 hermosos premios. Los 15 primeros premios son en efectivo. El primero es 10 millones de guaraníes y luego otros 15 premios también, queridos amigos, que serán de electrodomésticos. 30 premios maravillosos por tan solo 10.000 guaraníes. Vamos a transmitirlo en vivo y en directo por nuestro canal el martes 30 de diciembre a las 21 horas. Ayúdenos a evangelizar por los medios de comunicación. Ñande Yarañé, primer canal católico del Paraguay.
En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano. Humaitá 168, Casi Capitán Vado, ciudad de Luque. Did you hear? What? Burger King presents the new Whopper with tasty sauce. Tasty. That's a copy, right? No. He's free to use. Like me. What I mean? Or any of us. So they're the same? No, of course not. This one is flame grilled. And also... You can have it. Simple, double, triple, and quadruple. Come on, let's try it. Wait a minute. We're not getting paid for this. Queridos amigos, seguimos con Ñande Yarañé Nuevo Testamento. Y estamos nosotros con este capítulo 2 de San Juan. Y hoy nuestro estudio bíblico, el versículo 22. Por eso, cuando Jesús resucitó de entre los muertos, sus discípulos se acordaron de lo que había dicho y creyeron en él, en la Escritura, en las palabras que él había dicho, queridos amigos. Pero se dan cuenta que siempre viene de un aspecto bien antropológico, sociológico, bien humano, bien nuestro, ¿verdad? Entonces no es para inventar cosas nuevas, sino que es para interpretar la vida del hombre. La construcción del reino de Dios quiere decir la construcción de la relación humana. Porque el problema pues fue una situación de pecado, de relación. Primero, una relación que se quiebra con Dios. Génesis capítulo 3, versículo 5. Si ustedes comen de este fruto serán como dioses. Entonces, yo estoy rompiendo la relación con Dios porque yo me creo Dios. Entonces, en mi relación con Dios ya hay una quiebra total. Ahora veo la consecuencia. Capítulo 4, mañana Génesis, es el fratricidio, Caín y Abel. Quiere decir que al quebrar con Dios ya no me interesa tampoco mi hermano. Por eso es que Lucas, y justamente es una teología maravillosa, ¿verdad? De la fraternidad, San Lucas, nos habla de Caín y Abel en síntesis, ¿verdad? Cuando el doctor de la ley le pregunta a Jesús, ¿cuál es el mandamiento más importante? Y Jesús le responde, amarás a Dios sobre todas las cosas, con todo tu corazón, con todo, etcétera, etcétera, y a tu prójimo como a ti mismo. O sea, continúa. Estos dos, dice, no se pueden separar. Caín y Abel, dice, vea, queridos amigos. Y después viene ya el Génesis capítulo 6, que es también la relación, ruptura, ¿con qué? Con la naturaleza. Ñambuey, palañan de naturaleza, ¿entienden? El diluvio universal quiere decir eso. Bueno, esto es simplemente para que entendamos la teología también joanea, que está impregnada de judaísmo, que está impregnada de Antiguo Testamento, ¿verdad? Dentro de nuestro contexto histórico, este versículo 22, por eso, cuando Jesús resucitó entre los muertos, sus discípulos se acordaron de lo que había dicho y creyeron en la Escritura y en las palabras que Jesús había dicho. El templo de Jerusalén, siempre el centro de la identidad, queridos amigos. Aquí encontramos la identidad del judaísmo, ese lugar donde habita Dios. Se dan cuenta que el templo de por sí nos llama a la unidad. Ubeagoñan ya explica Pamacue, Éxodo capítulo 25, cuando Dios le pide a Moisés que construya el templo. Pero todo es en función de la unidad. ¿Dónde está el verdadero pecado del protestantismo? Que utilizaron los dichos de Lutero, porque Lutero en realidad, al ser un sacerdote, al ser un dominico, al ser un teólogo universitario, es decir, gran profesor de la universidad, y al ser un alemán, o sea, no estamos hablando con cualquier pichirulo, con cualquier jaguar aire, sino que él desde su pensamiento teológico, porque tiene la capacidad de reflexionar, entonces fue lanzando las ideas principales para dar a entender que tenemos que hacer un cambio en nuestra vida, respondiendo
¿A qué cosa? Respondiendo a lo que Dios le pide al hombre, ¿entiendes? O sea, siempre todo profeta siempre apunta a la conversión, al shub, ¿entiendes? Volver a Dios, volver al inicio. Espérate con la Lutero lo hipotaco. Lutero no vino a cambiar doctrinas, ni vino a cuestionar doctrinas, queridos amigos, de la palabra de Dios, sino que él lo que cuestionaba era justamente la actitud del hombre, como siempre, como todo profeta, como todo profeta. Ustedes si no se convierten, etcétera, etcétera, ya algo siempre del Antiguo Testamento encontramos. Entonces, aquí se aprovechó simplemente, pero para dividir. Y justamente lo que Lutero quería en ese momento era la unidad de los cristianos, la unidad de la iglesia, y no hacer que un grupo tenga favoritismo, otro grupo haga lo suyo, otro grupo lo suyo, ¿verdad? Y entonces, como se suele decir, queriendo sanar un problema, ¿qué es lo que hicieron los protestantes? Al final de cuentas, empeoraron la situación. ¿Por qué? Porque dividieron más. Ahora cada secta y cada uno con ya sea. Hey, la hice. Entonces, queriendo solucionar el problema y decir, no, todos tenemos que centrarnos desde esa enseñanza bíblica, desde esa unidad. Por eso que San Juan más adelante vamos a ver, sobre todo en el capítulo 10, que todos sean uno. Y él está preocupado, San Juan, cuando dice, y tengo otros rebaños, tengo otras ovejas a las que también tengo que traerlos al mismo redil. ¿Se dan cuenta? Porque ya imagina que las comunidades comenzaban a dividirse. Cuando no hay unidad y cuando nosotros queremos minar el aspecto doctrinal, porque el aspecto doctrinal, queridos amigos, siempre va a apuntar a la unidad, Entonces, no podemos, nosotros malinterpretar, y menos aún cuando nos metemos en fanatismo, porque el fanatismo no te lleva a nada. El fanatismo lo único que te lleva es a dividir, y justamente es lo contrario de lo que estaba procurando, ¿verdad? En ese momento, por lo menos Lutero con sus ideas. Algo lo he votado güey. Ahí va a ver los otros que se aprovecharon de estas ideas por cuestiones políticas, cuestiones económicas, cuestiones sociales, e incluso que no eran solamente grupitos, eran incluso gobernadores, reyes, que utilizaron de estos principios o de estos cuestionamientos de Lutero para llevarse aguas a su molino. Y por eso hoy tenemos así, que cada secta que hay, ¿verdad? Hay fanática, imposible, ¿verdad?, afrontar ciertas situaciones sin que exista el dia, logos, ¿verdad? Esa capacidad verdaderamente de entender primero lo que queremos transmitir, o sea, hacer una exégesis que valga la pena, para luego compartir y hablar y decir cuál es este camino de la unidad. Volvemos nosotros enseguida con más Ñande Yarañe en Nuevo Testamento. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano, Humaitá 168, casi Capitán Vado, ciudad de Luque. Con el Pacto de Confianza, MGO. ¿Alguna vez te imaginaste lo que significa el Pacto de Confianza? Es nuestro compromiso de llevar a tu hogar marcas de calidad. Es comprometernos a darte el mejor servicio postventa con la seguridad de nuestro sello de garantía en todos tus productos. Y más de 130 agentes autorizados de servicio técnico en todo el país. Es el compromiso de estar cerca tuyo siempre a través de una red de distribución que nos permite llegar a cada rincón del país. ¿Te imaginabas que el pacto significa todo esto? Queridos amigos, soy el Padre Ángel Espinosa de los Monteros. Es un placer estar con ustedes para comentar uno de los temas más hermosos que hay. Cristo, Rey del Universo. Quisiera decirte algunas cosas que no estoy seguro
si sabes, es el último domingo del año litúrgico y nos recuerda que Cristo es el verdadero Rey que debe reinar en nuestros corazones. Algunas cosas que pueden pasar desconocidas. Fue instituida después la fiesta, después de la Primera Guerra Mundial. En medio del crecimiento del comunismo en Rusia y con ocasión del 1600 aniversario del Concilio de Nicea, celebrado en el 325, el Papa Pío XI instituyó la fiesta en 1925 con la encíclica Quas Primas. Sobre todo para eso, el comunismo que estaba creciendo y que quería nombrarse como el dominador, ¿verdad? Cristo es el único Rey del universo. San Pablo VI le dio el nombre y fecha actual a esta solemnidad. En 1969 el Papa Pablo VI dio a la fiesta su actual título, Solemnidad de nuestro Señor Jesucristo, Rey del universo, y la trasladó al último domingo del año litúrgico. Fue una respuesta a la secularización, ateísmo y comunismo. Mientras el mundo presionaba para que los cristianos restringieran sus fiestas religiosas y fueran más leales a los gobiernos, el Papa Pío XI escribió: porque si a Cristo nuestro Señor le ha sido dado todo poder en el cielo y en la tierra, si los hombres, por haber sido redimidos con su sangre, están sujetos por un nuevo título a su autoridad, si en fin esta potestad abraza toda la naturaleza humana, claramente se ve que no hay en nosotros ninguna facultad que se sustraiga a tan alta soberanía. Es pues necesario que Cristo reine en la inteligencia del hombre, la cual con perfecto acatamiento ha de asentir firme y constantemente a las verdades reveladas y a la doctrina de Cristo. Es necesario que reine en la voluntad, la cual ha de obedecer a las leyes y preceptos divinos. Es necesario que reine en el corazón, el cual, posponiendo los afectos naturales, ha de amar a Dios sobre todas las cosas. Reinar sobre la inteligencia, sobre la voluntad, sobre el corazón. ¿Cómo está hoy nuestra inteligencia? Vean la cantidad de estupideces que hacen todos los días en todos los gobiernos del mundo. La cantidad de sufrimiento que traen a los pueblos, las guerras, las injusticias sociales, las desigualdades, por no dejar que Cristo reine en la inteligencia. En la voluntad, que cada quien haga lo que diga. Por eso estamos con divorcios, adulterios, aborto, narcotráfico, drogadicción, injusticias sociales y todo lo que ustedes saben. Cristo no reina en nuestra voluntad. En lugar de hacer la voluntad de Dios, que es amor, el bien, la bondad, que cada uno se aproveche como pueda en esta jungla enorme que hemos creado. Que Cristo reine en nuestros corazones, para que recordemos siempre el primer mandamiento. Claro que puedo amar a mi esposa, a mis hijos, ¿cómo no amarlos? A mi pueblo, a mi esposo, ¿cómo no amar a mi patria? Tantas cosas se pueden amar, cada uno en su lugar, pero amarás a Dios sobre todas las cosas. Cuando Cristo reine en nuestro corazón, Dios aquí. Todo lo demás es, no diría lo de menos, tiene su valor. Algunas cosas sí son lo de menos. Todo tiene su valor. Pero ni mi esposa, ni mis hijos me van a llevar al cielo, ni mi patria, ni nada. Solo Dios y el amor de Cristo que se entregó por mí. Con mis hijos, con mi esposa y mi marido, voy a gozar eternamente de Él. Que Cristo reine sobre nuestro corazón. Esta fiesta es celebrada por muchos protestantes, anglicanos, luteranos, metodistas, presbiterianos, por la importancia de la fiesta. Cristo Rey,
aunque no crean en todo lo que creemos los católicos. ¿Qué más decirles este día de Cristo Rey? Ojalá vaya precedido por una buena confesión, por una buena conversión. El día anterior, el día de Cristo Rey, todo el mundo a misa y a comulgar, todos los que puedan. Los que por algún motivo no puedan, que comulguen en su interior, que hagan una comunión espiritual y que le digamos todos en nuestro interior: viva Cristo Rey, pero no que viva así, que viva por allá, que viva en mi inteligencia, en mi voluntad, en mi corazón, en una palabra, en toda mi vida, que Cristo rija mi vida. Es mi único verdadero Rey, autoridad moral, verdad, a quien quiero seguir. La Santa Eucaristía reúne a los corazones para ofrecer el pan y el vino, signos del cuerpo y la sangre de Jesucristo. En Ñandeyarañe, la Santa Misa, 6 horas, 11 horas y 19 horas. Ñandeyarañe, Canal 25, primer canal católico del país. Ay de mí si no evangelizara, nos dice San Pablo. Les invito a ser colaboradores, padrinos del primer canal católico del Paraguay, Ñandeyarañe. En el corazón de México, donde la fe abraza la historia, te espera un encuentro que transformará tu vida. Viaja junto al Padre Víctor Luis Cabañas a los santuarios marianos mexicanos, en una peregrinación llena de espiritualidad, cultura y oración. Del 10 al 15 de diciembre, viví días de fe profunda, visitando templos sagrados, caminando en comunidad y sintiendo la presencia maternal de María. Conocerás lugares llenos de historia: Teotihuacán, la Catedral Metropolitana y, por supuesto, la Basílica de Guadalupe. Incluye pasaje aéreo, traslado completo, hotel 4 estrellas con desayuno, entradas, guía turística, seguro del viajero y acompañamiento permanente. Todo guiado por el Padre Víctor Luis Cabañas, para que vivas una experiencia segura, profunda y llena de paz. Reserva tu lugar. Los cupos son limitados. Con María, caminamos en fe. Peregrinación a los Santuarios Marianos Mexicanos 2025, donde la fe se convierte en camino. Queridos amigos, estamos con Ñandeyarañe en Nuevo Testamento. Estamos con el capítulo 2, versículo 22, que cierra de una manera teológica esta narración del incidente en el templo de Jerusalén. Y por eso termina. Por eso, interesante, por eso, como una conclusión que nos está mostrando, cuando Jesús resucitó de entre los muertos, sus discípulos se acordaron de lo que había dicho y creyeron en la Escritura y en las palabras que Él había dicho. Aquí hay algunas palabras claves. Ya dijimos el tzikarón, que es el recordar, pero no es una memoria, decíamos, simplemente psicológica, emocional, sino una memoria sacramental, es decir, que actualiza la obra de redención. El recordar, el zahar, es actualizar que ahora verdaderamente el Señor nos resucita. O sea que estamos llamados ahora a nosotros, nos llama el tzikarón, el recordar, el hacer memoria de que estamos en un camino de cambio, de volver siempre a Dios. Recordar es un acto espiritual que enlaza el pasado, presente y futuro, ¿se dan cuenta? Pero y desde aquí vamos a proyectarnos hacia el futuro. Este verbo, queridos amigos, indica que los discípulos entran en la inteligencia del misterio, conectan la palabra de Jesús con la Escritura y a través de la resurrección les revela su verdadero significado.
Este es el verdadero significado, es decir, la resurrección. Esa memoria que ilumina, que interpreta y que me lleva a qué cosa, queridos amigos, a dejarme transformar por el Señor. Hay otra palabra que es el emuná. El emuná viene de amén, que quiere decir creo verdaderamente. Significa la fe, queridos amigos. Y aquí creyeron, decía, creyeron. Es una adhesión. El amén es una adhesión. Me tajatango o ya vende canciones a la pecha de y peamos. Una vez se sube canciones, cuchara de pecho ya por lo no me mueve tajata y maretea. Y ese quiere decir el adherirse, el pegarse. Queridos amigos, esto es importante porque nos habla de una fidelidad activa. Apeala muchas veces en el ya es agüecha y hay muchos que cambian de religión ya pero así como cambiar la camisa del pantalón. Llegó está a correr de aquí para allá y se ve tenía una de caray a correr, llegó está a correr de aquí para allá, esa bruja entero. Pero queridos amigos, no es esa la solución. El problema sos vos. El problema es la ignorancia. Como yo le dije, algunos entramos en la ignorancia supina cuando somos fanáticos simplemente de situaciones más bien de un aspecto psicológico, hablan de problemas con psicología, hay problema de la doctrina. 2 más 2 siempre va a ser 4. No es porque yo tengo un problema de que me metieron 4 goles, entonces de ahora yo no quiero más saber nada del número 4. Entonces, si hay cualquier cosa acá. Ese es tu problema psicológico que quiere perder 4-0, ¿entendiste? Ahora perdemos llevé 4-3. Pero el número 4, que 2 más 2 será siempre 4, seguirá siendo así, ¿entienden? La doctrina, ¿entienden? Y entonces, eso, como se suele decir, eso no se puede cuestionar, porque la verdad, pues es la verdad, ¿entienden? El blanco es blanco y el negro es negro. Por eso es que muchos, por ejemplo, cuando vino toda esa corriente de la cuestión de género. Entonces yo hoy amanezco y soy perro, wow. No, vos no sos perro. Aunque vos digas que vos te sentís que sos un wow, o que sos un gato, miau, o que sos una vaca, mo. Dendas ahí yagua, dendas ahí baracayán, dendas ahí vaca. ¿Entienden, queridos amigos? Es decir, el aspecto doctrinal es elemental y fundamental porque es la reflexión profunda del aspecto ontológico, es decir, de la esencia del hombre. ¿Entienden, queridos amigos? La esencia del hombre no cambia porque a mí se me ocurre y porque yo me enojé con ese cura o me enojé con ese no sé qué cosa y me enojé con esto o con aquello o porque algunos hiposillan de ya y porque o manola se su, manola se hermano hace posible porque ando cuera o lo que sea. Mira, aunque vos te enojes con quien sea, Dios seguirá siendo Dios, ¿entendiste? O que vos te vayas y le digas al médico, ¿verdad? Y vos no le salvaste, y vos esto, y vos no sos un buen médico, y vos esto. Aunque vos le digas todo a ese médico, el médico seguirá siendo el médico que responde a esa vocación y responde a esa cualidad que él tiene. ¿Entiendes? Es decir, ese es el aspecto ontológico. Apego no entendía la de la pichacueva con ese hermano cueva protestante. ¿Por qué? Y porque se meten sin una reflexión profunda, sino que simplemente, como dice aquí, desde un aspecto psicológico. El aspecto psicológico quiere decir un malestar interior no solucionado interiormente. Apea la ñandeña solucionada, le catúan mayope y la ñañe mongueta. Porque yo no puedo hablar, yo no sé si ustedes alguna vez hablaron con esos que están enfermos, por ejemplo, mentalmente. Lleva así para ayudarle un poco, ¿verdad? Porque, queridos amigos, tiene su piñón fijo, ¿verdad? Entonces te repite la misma cosa y te dice lo mismo. O el que tiene delirio de persecución, ¿entiendes? Siempre están los mismos. Entonces, el problema tenemos que solucionar primero la enfermedad nuestra, esa enfermedad psicológica, para poder después entender lo que significa estas cosas. O si no, va a debate de yapota. Diga tú. Por eso hay enseñanza importante de este versículo 22. La resurrección ilumina toda palabra de Jesús, es decir, le da el sentido a lo que Jesús aquí nos enseña. Esa es la primera enseñanza, es la resurrección.
el valor del cambio y la transformación, queridos amigos. Un segundo elemento es la fe, que nace de una memoria espiritual, no de una memoria psicológica. La fe verdaderamente nace de una memoria espiritual, que yo puedo haber sufrido un dolor, que yo pude haber sufrido una situación de desgracia, pero eso, queridos amigos, no me lleva a mí entonces a apostatar, sino que a asumir mi condición de criatura y en todo caso a ver cómo lo voy a llevar, pero a una respuesta antropológica. Otra enseñanza es que escritura y palabra de Cristo son inseparables, ¿se dan cuenta? Eso es importante, lo que la escritura verdaderamente transmite. Por eso creyeron, dicen la escritura, creyeron, pero desde un aspecto bien antropológico y real. Porque o si no, queridos amigos, vamos a estar nosotros inventando cosas, porque a mí me gusta o porque a mí no me gusta. A ver, andas ahí doctrina, ¿entiendes? Entonces cada uno ya aporta la doctrina y el libro y bebé de doctrina, ¿verdad? Como ya le dije, esa cuestión de género. Yo hoy amanezco y digo que, no sé, hoy me siento mujer, pero macho, pero se siente mujer, ¿entiendes? No, queridos amigos. O sea, el aspecto de la religión es un religarte a la esencia de lo fundamental, ¿verdad? De la misma creación. Y el problema es un problema en todo caso psicológico, un problema, como dice aquí, espiritual del aspecto psicológico. Después, queridos amigos, es importante que nuestra identidad como cristianos nace a la luz de la resurrección. Somos cristianos, pero desde esta conversión y de esta luz de la resurrección de Cristo. Ahí nace el cristianismo, seguidores, secuela Christi. Y por último, como enseñanza, la inteligencia espiritual, queridos amigos, también es un proceso. Es decir, el hecho de reflexionar para poder hacer un proceso que nos lleve a entender lo que Dios nos pide. Queridos amigos, me despido de ustedes y les dejo la bendición del Señor, el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Hasta la próxima con más Ñande Yarañe Nuevo Testamento. Con esto concluimos nuestro programa Ñande Yarañe con el Padre Víctor Luis Cabañas. Les invitamos a todos a seguirnos todos los días por los medios de comunicación y también en nuestras redes sociales, Facebook, Instagram, YouTube. Que Dios los bendiga y proteja. Este programa cuenta con el apoyo de la Fundación Santa Librada.